Hola a todos, bienvenidos a este espacio de charlas e inducciones CoCrea para proyectos avalados en el Banco de Proyectos Banco Crea. Como parte del proceso que estamos empezando con ustedes para la consecución de aporte de sus proyectos, les hemos preparado esta charla sobre el beneficio tributario, para que puedan entender a fondo de qué se trata, cuáles son los cálculos que están detrás y puedan explicarle a sus potenciales aportantes cuáles son los beneficios de invertir o donar a través de CoCrea. En el día de hoy tenemos un invitado de lujo, un aliado que nos ha acompañado desde el principio en toda la labor de CoCrea, que es la firma Baker McKenzie. Hoy nos acompaña Carlos Gómez, asociado de la firma, quien nos va a explicar en detalle de qué se trata el beneficio tributario, cuáles son esos efectos reales o esas aplicaciones prácticas, y hablaremos al final de algunos aspectos adicionales a tener en cuenta. Entonces, pues Carlos, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación y arrancamos entonces contigo y la charla. Gracias, Viviana. Hola nuevamente. La idea un poco es presentar algunos aspectos del beneficio para que ustedes entiendan de manera adecuada cómo aplica y se familiaricen con los distintos escenarios que puede representar su aplicación. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Entonces voy a empezar a compartirles la presentación que hemos preparado para ustedes para que la recorramos juntos. La primera pregunta es ¿quiénes pueden obtener el beneficio tributario? Entonces es muy importante que sepan que la persona que va a tener el derecho a tomar ese beneficio es el tenedor del certificado de inversión o donación. Como el beneficio es una deducción, ese tenedor debe ser un contribuyente del impuesto sobre la renta. Entonces, los contribuyentes son todas aquellas personas naturales o jurídicas que realicen el hecho generador del impuesto sobre la renta, que se define como obtener ingresos que sean susceptibles de incrementar el patrimonio neto del contribuyente. Excepcionalmente, la calidad de aportante o inversionista recae sobre el mismo titular del proyecto, y ese es el caso de las MIPYMES, cuyo objeto social sea de carácter cultural, creativo o social, que hagan inversiones en proyectos asociados a las industrias culturales. En todos los casos, entonces, fíjense que el aportante o tenedor del título va a ser uno y el titular del proyecto es otro. El tenedor del título es el que va a poder tomar el beneficio, con excepción del caso de las MIPYMES. Y en cuanto a la forma de hacer la inversión o donación, estas siempre deben ser en efectivo, no se admiten donaciones o inversiones en especie. Así es, Carlos. ¿En qué consiste el beneficio tributario que promueve CoCrea? Entonces, es una deducción a la base gravable del impuesto de renta del 165 del valor invertido o donado. Entonces, la base gravable del impuesto sobre la renta básicamente es ingresos menos costos y deducciones. Con eso se obtiene la renta líquida y a esa renta líquida se le aplica la tarifa del impuesto que para las personas jurídicas en el año 2021 es del 31%. Entonces, noten que esa deducción es un renglón en donde siempre se toman los gastos asociados como a la financiación, a la administración de las empresas. Es en ese renglón donde se va a poder tomar el beneficio. Se otorga máximo sobre el 70% del valor total del proyecto. Y para 2021 se asignó un cupo global para otorgar este incentivo de 600.000 millones de pesos. Esto quiere decir que el beneficio en cuanto al costo total en el presupuesto nacional va a tener ese cupo máximo. Exactamente.
Y es muy importante que tengan en cuenta o aclarar lo del 70% del valor total del proyecto. Recuerden que todos los titulares de proyectos deben aportar siempre al menos el 30%, dado que el beneficio tributario solo se otorgará máximo sobre el 70% del valor total del proyecto. Un aportante podría aportar el 100%, pero va a obtener el beneficio tributario únicamente sobre el 70% del valor total. ¿Cuál es la diferencia entre una deducción y un descuento tributario? Entonces ya dijimos que el beneficio es una deducción y una deducción pues es una minoración, una reducción de la base gravable del impuesto sobre la renta. Hay otros beneficios que se toman como descuento tributario. Entonces, en el cuadro lo que estamos viendo es cómo se determina la renta gravable. Es un resumen de lo que sería una declaración de renta y de cómo se aplica el beneficio. Se parte de los ingresos, a los ingresos se le restan las devoluciones, rebajas y descuentos, con eso se obtienen los ingresos netos, de ahí se restan los costos para obtener la renta bruta. En el siguiente renglón se restan las deducciones. Dentro de ese renglón de deducciones es donde se toma el beneficio del 165%. Ahí, así se obtiene la renta líquida. Entonces, fíjense que el beneficio se aplica antes de determinar el impuesto a cargo o la obligación tributaria a cargo del contribuyente. Mientras que en el caso de los descuentos, estos se aplican después de determinado el impuesto de renta a pagar. Entonces, financieramente, en una deducción, uno recupera el valor de la inversión. En el caso de la de Cocrea, ese valor de la inversión se multiplica por el 165% y después se multiplica por la tarifa del impuesto sobre la renta, mientras que en un crédito o descuento tributario se recupera peso a peso lo que se invirtió o lo que da derecho al descuento. Entonces, esto que acabamos de explicar lo vamos a mostrar en 3 escenarios distintos para que observen cómo o cuál es el efecto del beneficio. Entonces, una empresa tiene ingresos por 1.000 y quiere conocer el efecto en su declaración de renta por invertir a través de Cocrea. La tasa de impuestos sobre la renta para 2021 en Colombia es del 31%. Entonces, en el primer escenario de la izquierda, pues está teóricamente una empresa que solo obtiene ingresos por 1.000, como no tiene deducciones, su renta gravable será de 1.000, se le aplica la tarifa del 31% y obtiene un impuesto de 310. En el caso, en el ejemplo del centro, que es un ejemplo de una empresa operativa cualquiera, que haga otro tipo de erogaciones distinta a la de invertir a través de Cocrea, esa empresa en el ejemplo tiene unos ingresos de 1.000, unas deducciones de 100, una renta gravable de 900 y el impuesto es de 279. El ahorro es de 31%. Y ese ahorro, ¿cómo está reflejado? ¿Cómo se llega a ese ahorro? Pues es la deducción de 100 multiplicada por la tarifa. En esos 31 fue que se redujo la base gravable del impuesto. Si ese mismo contribuyente en el ejercicio de la derecha decidiera esa deducción de 100 invertirla a través de Cocrea, entonces tendría ingresos por 1.000, una deducción de 165 y su renta gravable sería 835, con lo cual obtiene un impuesto a cargo de 258.85 y un ahorro del 51.15%. Noten la diferencia en el ahorro o en la reducción de la base gravable entre el escenario 2 y el escenario 3. Muchas gracias, Carlos. Yo ahí quería saber si podríamos hacer de pronto o ejemplificar para que los proyectos y los titulares puedan entender un poquito más qué tipo de deducciones son las que hablamos, por ejemplo, que solo se pueden deducir al 100%. ¿Hay alguna tipología fija de eso o eso es, por ejemplo, un gasto normal de la empresa?
sobre el escenario segundo, estas deducciones, ¿de qué tipo pueden ser, mejor dicho? Sí, en ese renglón se toman los gastos de financiamiento o de funcionamiento o de administración de la empresa, siempre que sean necesarios, proporcionales y tengan relación de causalidad con la actividad productora de renta de la compañía. Entonces, eso es lo que va originalmente en ese rubro. Al tener la inversión o donación a través de COCREA, la magnitud de la deducción se incrementa al 165% de la inversión. Perfecto, muchas gracias. Quería recordarles esta presentación, la van a tener disponibles y aquí en nuestra página web, en la sección aportantes, tenemos una calculadora tributaria donde van a poder calcular si invierten X pesos a través de COCREA, cuánto podría ser su ahorro en el impuesto a la renta, pues que siempre va a ser alrededor del 51%. Pero aquí podrían, digamos, encontrar los valores específicos para mostrarle a un aportante o para hacer los cálculos ustedes mismos. Entonces, continuamos. ¿Cuál es el efecto real de la deducción? Entonces, pues para determinar el impuesto a cargo, uno siempre parte de la contabilidad. Y en impuestos tenemos un concepto que es el concepto de tasa efectiva de tributación para medir cuánto de la utilidad de una empresa se va en el pago de impuestos. Si uno analiza desde el punto de vista teórico la aplicación del beneficio, entonces se va a encontrar que la tasa efectiva de tributación de un contribuyente que aplique el beneficio de COCREA es de 17.5%. ¿Por qué? Que vamos en el ejemplo, estamos tomando a una compañía que tiene ingresos por 1 millón, gastos operacionales de 500.000, donaciones e inversiones por 200.000. Su utilidad contable sería de 300.000. Como en el renglón de donaciones e inversiones, ese inversionista va a aplicar el beneficio de COCREA, pues al multiplicar por el 165%, tenemos que esa donación o inversión de 200.000 representa una deducción de 330.000, con lo cual su utilidad fiscal va a ser de 170.000, menor que la utilidad contable. Con eso su impuesto a cargo sería de 31%, que es de 52.700. Si comparo esos 52.700 con los 300.000, efectivamente solo se pagaron impuestos de 17.5% en el escenario que planteamos. Es decir, podríamos concluir que pasan de tener una tasa de 31% a una tasa efectiva de tributación del 17,5%. Así es. Perfecto. Listo. ¿En qué año puedo aplicar la deducción tributaria? Si hago la inversión en 2021, la deducción se aplica en ese mismo periodo gravable. Pero pues la DIAN siempre determina las fechas de presentación de la declaración en el año calendario siguiente al gravable, entonces la declaración se presentaría en 2022. Exacto. Aquí me gustaría complementar lo que estaba diciendo Carlos y contarles algunas de las características de ese certificado de inversión o donación. Como bien lo estaba diciendo Carlos al inicio de la charla, quien va a poder obtener el beneficio tributario es la empresa o persona que tenga a su nombre este certificado de inversión o donación, que se entrega a cambio de esa inversión o donación que se realicen en los proyectos avalados por COCREA. Hay varias cosas a tener en cuenta. Entonces, lo primero es el tiempo de expedición del certificado, que quien lo expide es el Ministerio de Cultura directamente, y en términos generales es de 15 días hábiles. Ellos tienen 15 días hábiles para expedir ese certificado una vez COCREA verifica todos los requisitos de cumplimiento para pues precisamente la expedición del certificado. Es muy importante aclarar acá que la verificación de requisitos
tiene dos posibilidades. Para los proyectos con patrimonios autónomos, la verificación de requisitos se dará al momento del desembolso de los aportes. Esto es muy importante y puede ser una gran herramienta de venta para ustedes, porque si hay alguna empresa o aportante que necesite rápidamente el certificado, los desembolsos en los patrimonios autónomos, dado que son irrevocables, pues nos permiten darle el certificado al contribuyente de forma muy ágil. Para el caso donde el proyecto se maneja a través de una cuenta de ahorros exclusiva, la verificación de requisitos se va a dar en el momento en que finaliza el proyecto. Es decir, cuando CoCrea verifica que se ejecutó y se cumplieron, digamos, todos los requisitos del proyecto, y en ese momento es que se va a proceder a verificar con el Ministerio de Cultura para la expedición de ese certificado. Entonces tenemos dos casos. Patrimonio autónomo se verifica contra el desembolso de los aportes y se demoraría 15 días hábiles máximo, y para el caso de cuentas corrientes, cuentas de ahorros exclusivas de los proyectos, se verificará al finalizar la ejecución del proyecto también con unos 15 días hábiles por parte del Ministerio de Cultura. Otro factor importante a tener en cuenta es que este certificado de inversión o donación es un título valor que se puede negociar en el mercado secundario. Adicionalmente a esto, pues tiene una vigencia de 2 años, puede ser usado de manera parcial, es decir, el aportante o el contribuyente puede decidir si usa una parte del beneficio y la otra, digamos, la fracciona y la negocia, y esto puede ser fraccionado hasta en 5 veces. No sé, Carlos, si de pronto acá tengas como un tip o alguna recomendación ya sobre el tema del título valor y la negociabilidad de estos certificados. No. Perfecto. Entonces, continuamos. Los aportantes pueden invertir o donar. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, fíjense que hay esas dos modalidades de aporte. Una es hacer una donación, que para efectos tributarios las donaciones deben reducir el patrimonio del donante, y pues son un acto unilateral del cual no se espera ninguna contraprestación o retribución a cambio. Digamos que la actividad del donante finaliza con el hecho de hacer la donación, mientras que en el caso de la inversión, esta fue incluida como a la forma, o sea, si bien todas las inversiones deben ser en efectivo, no dice la ley y el decreto no establecen que deba ser de una determinada manera. Entonces, siempre que haya un retorno o una retribución esperada, bien sea porque el inversionista aportó y obtuvo, por ejemplo, acciones a cambio, o solo se va a percibir un producto, porcentaje de ventas o una utilidad del proyecto, pues el inversionista reconocerá en su momento esos ingresos, y esa pues es la diferencia entre las dos formas de hacer el aporte. Ambas dan derecho a la deducción del 165%, y si quieres, tú puedes hablar de los otros beneficios. Claro que sí. Es muy importante lo que estaba diciendo Carlos, porque el decreto precisamente contempla las dos finalidades, es decir, tanto la donación tradicional como la inversión, digamos, para aportantes que estén buscando un retorno económico adicional. Pero en ambos casos, lo que sí sabemos es que las dos finalidades o cualquiera de las finalidades del aporte, pues va a generar el mismo porcentaje de deducción, un retorno social al apoyar estos proyectos que están generando empleo, que están generando cohesión social, que están generando un fortalecimiento de la cultura y la creatividad en Colombia. Y en los dos casos también podemos hablar que los aportantes van a poder obtener visibilidad en los proyectos
que decidan apoyar. Temas de visibilidad, de reputación, de presencia de marca, son cosas que se contemplan dentro de los mismos proyectos y dentro de la convocatoria CoCrea. Así que para concluir, pues básicamente la diferencia entre invertir o donar es que el inversionista va a poder aspirar a un retorno económico adicional por esta inversión que está haciendo, que eso puede estar representado, como bien decía Carlos, en acciones, en un porcentaje de ventas y otros beneficios que ya se van a acordar directamente entre el proyecto y el titular y donde CoCrea pues no tiene realmente ninguna injerencia. Unos aspectos adicionales a tener en cuenta es, primero, el impacto para los accionistas. Entonces, como ya lo hemos dicho de manera reiterada, el beneficio se lo puede tomar el tenedor del certificado de inversión o donación y lo aplica como una deducción en renta. Pero ese beneficio no es trasladable a los accionistas de la sociedad que tome la deducción. Entonces, en ese caso, los accionistas deberán analizar cuál es el impacto tributario que van a tener en ese nivel, cada uno dependiendo de su situación fiscal particular. Y el otro tema es que, a diferencia de lo que ocurre con otros beneficios tributarios, este no tiene límites relacionados con la renta líquida del contribuyente. Entonces, una compañía que no tenga suficientes ingresos o que no esté en una posición de utilidad fiscal puede perfectamente aplicar el beneficio, lo cual generaría una pérdida fiscal que, según la normativa tributaria vigente, se podría compensar durante los 12 años siguientes a aquel en que se generó la pérdida fiscal. Muchas gracias, Carlos. Recuerden estos aspectos adicionales. La invitación es que siempre por parte de los aportantes y por parte de ustedes haya unos análisis muy juiciosos sobre cómo impacta este beneficio a su situación particular. Es decir, como bien decía Carlos, pues los accionistas, en el caso, por ejemplo, de la empresa que hace la donación, o las compañías que de pronto están pensando esto como un mecanismo para generar pérdida fiscal, pues la invitación es que hagan los análisis correspondientes porque esto ya excede el alcance de lo que hace CoCrea. Sin embargo, nos pareció importante poder hacer una mención general sobre estos aspectos. Y para terminar, me gustaría recordarles a todos que antes, digamos, de la expedición del certificado de inversión o donación, hay varios aspectos a tener en cuenta. Entonces, lo primero es que tanto los patrimonios autónomos o las cuentas de ahorro exclusivas y remuneradas deben ser abiertas por el titular del proyecto y estar asociadas exclusivamente a un proyecto avalado. Es decir, la idea de esto es poder tener una perfecta trazabilidad de los recursos del proyecto, de los aportes, digamos, de los contribuyentes y poder asegurar que no vamos a tener como mezclas de recursos de diferentes fuentes, sino que a través de un instrumento financiero se van a manejar los recursos de este proyecto avalado. Lo otro que hay que tener en cuenta es que antes de hacer un desembolso, tanto los titulares de los proyectos como los aportantes a los mismos deben cumplir, digamos, con todos los trámites administrativos, legales y remitir a CoCrea la documentación que nosotros exigimos como parte del proceso. Esto es muy importante, pues, porque esto hace parte de la verificación de requisitos que nos exige a nosotros el Ministerio de Cultura para la expedición de sus certificados de inversión o donación. Lo otro, pues ya lo hemos dicho, digamos, quienes van a obtener este beneficio tributario son aportantes que hagan inversiones o donaciones a proyectos avalados por las convocatorias de CoCrea. Básicamente, y cuando ya, por ejemplo, ustedes ya tengan un aportante identificado, ya se haya cerrado, digamos, esa negociación, vamos a pedirles a sus aportantes documentos del orden
administrativo y legal, como el RUT, el certificado de existencia y representación legal si es una persona jurídica, la fotocopia de la cédula, etcétera, y uno que es muy importante para nosotros, que es la carta de compromiso, donde el aportante se compromete a hacer los aportes, y en esa carta de compromiso, o DAPA, como lo llamamos nosotros, va a quedar consignada toda la información del certificado de inversión o donación. Entonces, por eso es muy importante este formato, porque es según eso que nosotros vamos a pedir los certificados de inversión o donación ante el Ministerio de Cultura. Y, como les venía diciendo, entonces, aquí van a quedar consignadas todas las consideraciones de esos certificados, si se va a fraccionar, en cuántas fracciones se va a hacer, cuál va a ser el aporte total. Y lo último que quería que tuvieran en cuenta es que nos han hecho muchas preguntas alrededor de los rendimientos y excedentes de los patrimonios autónomos. Tengan en cuenta que como estos desembolsos o estos aportes a patrimonios autónomos son irrevocables, estos harán parte del patrimonio autónomo durante la ejecución del proyecto. En el caso que por algún motivo de fuerza mayor o lo que sea no se pueda ejecutar el proyecto, los excedentes y rendimientos de ese patrimonio autónomo son del Tesoro Nacional. Y eso es todo.